ser fariseos, ¿cierto? En andar diciendo cosas muy bonitas, pero nunca cumpliendo. Cuando le prometas algo a Dios, nunca, jamás se te ocurra no hacerlo, porque es mejor que si vas a cumplir, si vas a prometer, cumplas, y no que no vayas a prometer sin cumplir. Mejor no prometas nada realmente. Qué bueno hoy estar en la presencia del Señor para poder nosotros un poquito estudiar sobre su palabra, esa que ayer quedamos, ¿cierto?, en Mateo capítulo 23 del 1 al 4, y veníamos leyendo cómo el Señor trata a los fariseos. Habíamos descrito toda la vida de los fariseos, que eran los saduceos, todo esto lo habíamos hablado, pero hoy quiero que usted vea junto conmigo lo que el Señor le dice a ellos, y quiero que usted en alguna manera, si en alguna forma nos parecemos a esta clase de personas que el Señor está denunciando y que está tratando muy fuerte, pues transformemos eso, cambiemos esa parte, porque no se trata de aparentar nada, porque Dios conoce el corazón. Samuel se hubiera equivocado y era el profeta y era el sacerdote y era un hombre, el juez, ¿no? Tenía 3 cargos, 3 tremendas cosas en su vida: sacerdote, juez y profeta. Y sin embargo, él fue equivocado, lo equivocaron, se equivocó, quiso de alguna manera, ¿cierto?, escoger a uno de los hijos que el Señor le había dicho que fuera allí a escoger a uno de esos 8 hermanos, a ver cuál era el sucesor de Saúl. Y él empezó a mirarlos a todos y vio al más grande, el más bonito, el más hermoso, y dijo, es ese. Y Dios dijo, no, tú no mires como yo no estoy mirando como tú estás mirando, yo miro al corazón, yo conozco el corazón. Y lo que quiero decirles es que no sacamos nada con aparentar ser grandes delante de los hombres, si delante de Dios estamos siendo fariseos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, y el que intente burlarse de Dios va a salir perdiendo. Entonces, entremos de una vez por todas en esa corriente de santidad y en esa corriente de verdad y en esa corriente donde el Señor coloca la iglesia, una iglesia verdadera, una iglesia que ama la verdad, que ama a sus hermanos, que entiende que si no amamos al hermano que estamos viendo, no podemos jamás amar a Dios al que no estamos viendo. Estas verdades, ¿cierto?, son explícitas en la Biblia, son contundentes en la Biblia, no hay ambigüedad. Jesús, cuando hablaba, no dejaba las cosas medio oscuras, era claro, había una meridiana claridad para todos aquellos que lo estaban escuchando, y no tenían otra cosa que tomar una decisión: o están con él o están contra él, o están con él o se van, o con él recogen o desparraman. No hay nada que hacer. Sin él estamos desparramando, no estamos haciendo la obra. Es más, seríamos utensilios en las manos del diablo, así de sencillo. Pero lamentablemente a veces la verdad nos enseña, a veces la verdad se cubre, a veces la verdad se esconde, a veces la verdad es hipócrita, ¿cierto? Porque nosotros no queremos que la gente nos conozca tal como somos. Es algo de nuestra humanidad, de nuestra carne, lamentablemente. No, los hombres del pasado, estos hombres que el Señor empezó a decirle de sus grandes y problemas tremendos, ¿cierto? Ellos tenían una habilidad muy grande, hablaban bonito, se expresaban bonito, pero nunca, jamás hablaban la verdad de lo que estaba sucediendo. No tenían la cualidad de ser honestos al hablar. Hablaban cosas infladas, hablaban cosas que espiritualmente no les alimentaba. Como vuelvo y recalco, hoy muchos están pasando por todas estas cosas. No es bueno, no es bueno para nada que usted esconda la verdad en su corazón, porque tarde o temprano la verdad va a salir a flote, y entonces vamos a haber perdido el tiempo
Haber mentido y vuelto a mentir, esconder la mentira necesita otras mentiras y el mecanismo se va repitiendo hasta que no salga la verdad a flote. Y ese día, lo que estábamos haciendo en el pasado era posponiéndola para el futuro. Dejemos las cosas atrás, olvidémonos de eso y empecemos a ver a cara descubierta. Empecemos a quitarnos las vendas, a quitarnos las máscaras y desnudemos nuestro corazón delante de Dios y perdonemos al que tenemos que perdonar y amemos al que tenemos que amar y sigamos realmente siendo genuinos. No nos convirtamos en un fariseo más, ¿cierto? No nos convirtamos en otra persona como estos que fueron reprendidos por nuestro Señor Jesucristo. Eran hábiles para hacer cosas y siempre muy hábiles para que los hombres los vieran y estaban felices con eso. Ahí ya tenían su premio, ¿cierto? Ahí ya tenían lo que se merecían. Esa fue su recompensa, esa era su recompensa. Lamentablemente no entienden, no comprenden, nunca van a entender por más que quieran, ¿cierto? No han tomado decisiones firmes y es tiempo de hacerlo, es tiempo de hacerlo. Vamos a tomar decisiones firmes para que nunca, jamás estemos en la sotana de estos hombres, en sus vestiduras blancas y hermosas. Hoy existen seres inhumanos que les gusta ser iguales, les gusta aparentar, les gusta el orgullo, les gusta que les muestren cosas bonitas, que digan qué bueno es él, ¿cierto? No disfrute de esas vestiduras, no le guste a usted lo que al mundo le gusta, porque sin lugar a dudas nos tendremos que enfrentar un día con la verdad, y esa verdad nos va a juzgar definitivamente. Entonces, cambiemos nuestro estilo de vida, cambiemos la forma como miramos las cosas, cambiemos todas esas cosas que nos están haciendo daño, todas esas cosas que no permiten definitivamente vivir una vida plena y abundante en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eran hábiles, muy hábiles, predicaban muy bueno, hablaban muy bonito, pero mire lo que les dice el Señor. Estamos retomando lo que ayer terminamos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hoy vemos personas, ¿cierto?, que es muy fácil criticar, que es muy fácil hablar del prójimo, aún de los siervos, pero ellos no están haciendo nada por la iglesia. No tienen nada en su corazón a favor del Señor. Quieren destruir únicamente. Hay que decir la verdad. Hay que hablar las verdades. Hay que mostrar, ¿cierto?, esa cara de verdad. Pero tenga cuidado, ¿cierto?, para no ser como ellos. Ellos eran amadores del dinero. En Lucas 16 vemos un pasaje extraordinario. Un joven rico, ¿cierto?, que perdió todo. Él decía, yo todo lo cumplo, yo la ley estoy ahí, todo lo conozco, me gusta desde joven, desde niño, pero solo una condición le puso Jesús, solo una, que ojalá a usted no vaya, para usted vaya a ser una barrera esa condición. Le decía, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, ven, sígueme. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? ¿Está dispuesto a entregarlo todo? ¿Está dispuesto usted a dejar todo para seguir al Señor? Hay un Dios mitológico que lo llaman Mamón. El Dios Mamón es la plata, es el amor al dinero. Hay gente que nunca va a estar satisfecha con lo que tiene, porque tendrá un carro y querrá dos, y cuando tiene los dos quiere 4, y tendrá 1 millón en el banco y cuando tenga el millón quiere 2 y 6 y 8 y 10. No se sacian con el tener. Es una máxima, es una verdad de la palabra de Dios. Hay gente que Dios le da la facultad de hacer dinero. Es Dios el que las da, ¿cierto? Pero no le da la facultad de disfrutar de ello. Ojalá que nosotros disfrutemos con lo que tenemos. Ojalá le digamos al Señor,
Señor, disfruto con lo que tú me das. Con lo que tú me das es suficiente, no necesito más, Señor. Gracias, puedo disfrutar. El hombre rico es aquel que está satisfecho con lo que tiene. Se disfruta lo que tiene, goza con lo que tiene, con lo que el Señor le ha dado y no está maquinando en su corazón cómo buscar un poco más, porque de pronto usted tiene la habilidad para hacer dinero, pero no tiene la habilidad para disfrutar de él. Y tal vez otros lo van a disfrutar. Es bíblico, eso lo dijo el Señor. Ahora, ese Dios mamón hace que usted ame al dinero. Y el problema y el mal del mundo es que aman más al dinero que al Señor. El dinero en sí es neutro, no es bueno ni es malo, ¿cierto? Pero sí, si usted lo utiliza para cosas que no son, pues ahí es donde vemos el poder del dinero. El poder para hacer el mal, el poder para hacer el bien. Y ojalá que nosotros siempre estemos pensando en hacer el bien. Podrían ser rápidos para negar e intentar justificarse a sí mismos delante de todos los hombres. Ellos eran muy especiales para justificar sus cosas, pero siempre se justifican. No, el fariseo es aquel que se justifica sabiendo que está mal. No es de las personas que dicen, oh, yo tengo este problema y voy a cambiarlo, sino que no quiero que vean mi cara tal como es. No quiero que me señalen, no quiero que me miren tal como es. Yo quiero ser diferente, yo quiero aparentar algo que no soy, y ellos mismos saben que se están haciendo daño espiritualmente, se están haciendo un daño tremendo, y no sé si es que no quieren vivir una vida abundante con Cristo, no sé si quieren estar todo el tiempo viviendo locuras, ¿cierto? Estamos en el tiempo de angustia, estamos en un tiempo donde todo el mundo está protegiéndose, ¿cierto? Pero qué bueno que nos protejamos de ese virus espiritual, de esa pandemia espiritual. Hoy muchas personas quieren tener a toda costa, y no les importa si son injustos o si mienten o si engañan aún a los seres que supuestamente más quieren. Estoy hablando un poco de lo que está sucediendo en el área espiritual de la gente, y entonces empezamos a ver hombres locos, hombres que se aman a sí mismos. No hay otra manera de expresar estas cosas. Podríamos ser rápidos, ¿cierto?, para engañar, para intentar justificarnos y delante de los hombres, pero nunca vamos a ser tenidos en cuenta para nada. Dios no puede ser burlado. Qué espectacular es nuestro Dios, qué maravilloso es Dios. No podremos ser burlados. Entonces, si tu afán es tener dinero, si tu afán es tener cosas como esas, pues está bien, hazlo. Dios un día te tomará cuentas muy puntuales del problema y de la dificultad que estás pasando. Entonces, sigamos leyendo las Escrituras para que podamos tener un contexto mucho más claro, porque atan cargas pesadas, ¿cierto? Tremendo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Todo lo que yo hago tiene que alguien me vea, que alguien diga, ¡ay, qué bueno es el pastor! ¡Qué bueno es el hermano! ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es de bien? Cuando realmente no está haciendo nada. Los fariseos tenían esa costumbre, tenían sus grandes vestidos, levantaban sus brazos y oraban. Amaban los primeros asientos, dice. No sé si a usted le agrada que les den honra, que digan, llegó el reverendo, ¿cierto? Hablábamos de esa palabra horrible. Pero vosotros no queráis que ellos os llamen rabí. No, simplemente lo que tenemos viene del Señor. Él es el Señor, Él es el Maestro, uno es el Señor, no hay otro Maestro sino Él. Entonces,
no nos interesa si nos llaman pastores a uno o no, o apóstoles, o como quiera. Lo importante es la función que estamos desempeñando en el cuerpo de Cristo, que eso lo tengamos claro. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Cómo cuesta cuesta como la vida, ¿cierto? Servir a la gente. Cuesta como, uy, servir eso. No, que me sirvan es muy bueno. Pero Jesús no vino a eso. Y nos dio ejemplo. No vine para ser servido, dijo el Señor. Vine para servir. Qué bueno que nosotros entendamos que hemos venido para servir. Servir a nuestros hermanos. Servir a aquellos que valen la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hacernos un poco menor que ellos, ¿cierto? Para poder servir realmente. Porque si usted tiene un alto concepto de sí, no va a servirle a nadie. No va a servirle porque usted está un escalón más arriba que ellos. Y tenemos el concepto del mundo, el rey y todos los súbditos, ¿no? Es grave la situación que estamos viviendo muchos. Es muy grave. Y hoy estos virus no distinguen ni clase social, ni adinerados o no. Esto es para todos y eso no hay excepción de personas. Entonces, oye esto, ¿cierto? Si tú eres un líder y si Dios te ha llamado a desempeñar algún cargo, no seas como los hipócritas. Porque el Señor sigue hablando. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Yo creo que esto lo dijo el Señor. Hay de vosotros, fariseos hipócritas, ¿no? Duro, fuerte, ¿no? Para ver si en ese corazón de piedra que habían transformado la ley en una camisa de fuerza para los de afuera, no para ellos, ¿cierto? Se ablandaba su corazón y empezaban a amar a su prójimo, amar a su hermano, enseñándole la verdad, claro. Yo siempre pienso que yo amo a la gente cuando le digo la verdad. Amo a mi hermano cuando le digo la verdad. Y entonces, si yo veo a alguien que está robando, debo decirle, hermano, ven, yo te amo, pero deja de robar. Aquí tuvimos un caso, ¿cierto? Y tocó hablarlo claro. No podemos nosotros dejar las cosas y pasar el pecado por alto, porque el Señor nunca enseñó eso. Nunca enseñó a callar cuando había pecado en el corazón del hombre. Nunca lo hizo. Revise usted las Escrituras y verá que Él no calló. Y sus discípulos, por consecuente, tampoco callaron. Hablaban las verdades, no importa si me van a crucificar, si me van a ahorcar, si me van a quitar la cabeza, no importa. Yo simplemente le voy a decir la verdad a la persona, a la que sea. Pero más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. A veces somos el problema. Les hablaba de un hombre llamado Alejandro, acuérdese siempre de él, ¿cierto? Porque él fue con gozo y alegría a la iglesia cristiana, a una iglesia muy grande, y resultó que se desilusionó, pasado tal vez 8 o 10 meses, se desilusionó. ¿Por qué? Porque veía que ellos enseñaban muy bien, pero no vivían lo que estaban enseñando. Tremendo. Esto es un ejemplo para cuidado, perder a una oveja que tiene el valor de la sangre de nuestro Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. O sea que si nosotros que conocemos al Señor, que creemos que estamos viviendo muchas veces, ¿cierto?, la palabra en todo aspecto, estamos falseando la verdad y estamos disimulando las cosas, pues vamos a tener que vernos con Dios, ¿no? Porque somos una tranca, somos los que estamos cerrando la puerta para aquellos que tal vez
si van a poder llegar a adorar a Dios como Él lo está esperando. Adoradores en espíritu y en verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. No callaba el Señor. Les dijo primero a sus discípulos, escuchen, todo lo que ellos dicen está bien, pero cuidado con lo que hacen. Para lo que están haciendo, yo voy a hablarles. Para eso que están haciendo, no, aquí no le critica lo que ellos dicen, está criticando, está hablándoles, está metiéndoles el dedo ahí en el herida tremenda de lo que ellos hacían, ¿no? Usted puede ser muy bueno, tremendo hombre, aparentar, ir a la iglesia con vestiduras santas, pero cuidado, cuidado con su vida, cuidado con saber que hay algo que no ha cambiado y que tiene que cambiar, saber que esto es la justicia de Dios, ¿no? Cuidado, porque si no, tendremos que vernos con Él. Un día no le dirá fariseos hipócritas, no, cristianos hipócritas, seguidores hipócritas, que solo buscan, ¿cierto?, su beneficio, que solo vivieron por su estómago. Cuidado. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo. Y una vez hecho ese discípulo, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque le enseñan cosas que ellos viven. Porque nosotros no enseñamos con la palabra, enseñamos con nuestra vida, con nuestros actos, estamos enseñando. Entonces, si tú estás hablando la verdad, pero no estás viviendo la verdad, la gente se va a confundir. Las personas se van a confundir como Alejandro, el que les he contado, y va a decir, al fin, ¿qué? Yo veo que él dice que tal cosa, pero hace lo contrario. Y el Señor les trató bien duro, pero muy duro, fue muy drástico en su señalamiento con ellos, ¿no? Estaba juzgándolos a ellos, sus actos los estaba juzgando, no su palabra. Entonces, cuidado, podemos tener muy buena palabra, pero nuestros actos no se parecen a la buena palabra que estamos predicando. Hay de vosotros, guías ciegos, cuando yo no hablo la verdad, ¿cierto?, pues estoy hablando mentiras, es un axioma. Si yo no hablo verdad, hablo mentiras. Ay, pero es que estoy hablando una verdadcita a media. Cuando se habla una verdad a media es una gran mentira. Entonces, tengan cuidado, tengamos todo el cuidado para no tenernos que vestir de fariseos delante de Dios un día y dar cuentas. Ay de vosotros, ¿cierto? Y le dice, ay, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Dios era muy lindo, Jesús era muy lindo. Jesús amaba a la gente, Él es amor, ¿cierto? Pero cuando habla de esta manera, lo único que Él esperaba, la respuesta que Él esperaba a ese duro mensaje, era simplemente que dijeran, ese soy yo. Yo tengo que cambiar. Mi cristianismo no me da para entrar al cielo. Mi cristianismo no me da para ir al reino de los cielos. Acuérdense el sermón del monte. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál? ¿Cuál es mayor? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. ¿Qué habita el templo? Cuidado. Ahora, escuche esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuántas veces ha dicho ay de vosotros? ¿Será que no es importante cuando el Señor es reiterativo diciendo ay, 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 de vosotros, de vosotros, de vosotros? No, qué tremendo. Algo tenemos que aprender hoy. Y escuche esto. Porque diezmáis la menta y en enero. Diezmáis. Para eso somos extraordinarios. Enseñamos a los hermanos a diezmar. Les enseñamos a tomar ofrendas. Es bíblico. Yo no podría decir no diezme, no ofrende, porque es bíblico, es verdad. Eso hay que enseñarlo indudablemente. Pero en eso eran maestros.
para enseñarlo. Lo enseñaban perfectamente, tanto que una mujer, una anciana viuda, ¿cierto? Entregó 2 blancas. Y lo único que tenía, dice en la Biblia, lo único que tenía. Y el Señor está ahí, junto a la alfolí tal vez, y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dio más? Esa mujer dio su corazón, dio lo único que tenía. Y Dios ve ese corazón. Dios veía, no la cantidad, siempre es así. Dios ve, es el corazón. Vea al corazón. ¿Qué está haciendo usted con sus ofrendas y diezmos? ¿Lo da por obligación? No. Mas mire esto. En el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nos está hablando el Señor. O sea, es necesario que diezmen, pero no deje de hacer lo otro, amar al prójimo. No deje de hacer lo otro. Dios es bueno. Su misericordia nos alcanzó. Andábamos perdidos, mas Él nos llamó. Escuchamos su voz y dijimos, quiero servirte. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Se nos olvidó quién fue el que nos llamó? ¿Se nos olvidó a quién estamos sirviendo? ¿O estamos sirviéndonos a nosotros mismos? Mire, vi en un mensaje, ¿cierto? Un hombre, la verdad que yo pensaba, ¿cierto? Que este hombre estaba criticando al otro que dijo, no sé qué hacer porque ya no tengo ni para pagar el arriendo. Ya no tengo, me va a tocar entregar el sitio donde nos congregamos los cristianos para celebrar al Señor. Dijo eso, pero después vi otro escrito donde decía, si es de Dios permanece y si no es de Dios se acaba. Un juicio muy tremendo, ¿no? Pero yo veo también al apóstol Pablo sufrir y morir en un cadalso, ¿cierto? Lo mismo que Pedro. Y Juan estuvo allá metido en una isla durante mucho tiempo y hasta que murió. Y a veces decimos, oiga, si este es un cristiano, pues hombre, mire todas las desgracias. A Job, todos sus amigos lo criticaron por eso. Y a veces somos como los amigos de Job. Oiga, si tiene un pecado, confiéselo. De Dios permanece. Y tal vez usted tiene un pecado y tiene un problema. Es necesario que podamos entender que en todas las cosas y en todas las circunstancias y en todo lo que hoy está pasando, Dios nos está enseñando algo. Y yo creo que tal vez aquel que dijo al pastor, voy a entregar, ¿cierto? Porque tal vez Dios está hablándole de fe y tal vez este hombre empiece hoy a decir, yo cómo voy a hacer eso, y vaya a estar orando a Dios y tal vez los cuervos le lleven a él alimento. Pero el asunto es la manera como nosotros señalamos, nosotros hablamos de personas, y eso duele en mi corazón porque yo recordaba mi vida cuando empezaba en el ministerio. Eso fue como a los 4 años de ser creyente. Y yo recuerdo muy bien cómo Dios nos daba a nosotros la habilidad de hacer dinero. Y yo trabajaba en una empresa de arquitectura y podía sostener mi casa, podía sostener la iglesia y podía hacer todo. Pero yo me pongo a pensar un segundo, me pongo en los zapatos de ese pastor y yo pienso un segundo, ¿cierto? Retrospectivamente. Y digo, si a mí me hubiera tocado que vivir en los primeros tiempos, donde yo tenía que sacar el dinero que era mi sueldo para pagar el arriendo, el agua, el teléfono, en esa época, en la luz del lugar donde estábamos, si eso me hubiera tocado hacer a mí y llega el virus ¿cierto? Yo digo bendito, para otros no, pero si llega ese virus, ¿qué hubiera hecho yo? Y me pongo a pensar, primero, mi empresa hubiera quebrado, ¿cierto? Sí, porque no hay nada que hacer. No había clientes, no había alguien que fuera allá a decir, venga, construyame, venga, haga, póngame unas ventanas, una puerta, construyame una casa. Nada, porque estamos en un tiempo de verdadera recesión. Y hoy están despidiendo muchos empleados,
¿no? Pero recuerde que primero, nuestro Dios, si confiamos en Él, si hemos crecido, si sabemos que de Él viene todo, pues descansemos en Él, porque mañana tendremos el desayuno. Dios es bueno, Él no deja de serlo. Sí, vuelvo al cuento, ¿no? Yo digo, Señor, ¿qué tal que hubiera sido esa época donde los diezmos y las ofrendas ni siquiera alcanzaban para pagar el agua? Y yo me hubiera quedado cesante, sin empleo, no tengo para pagar el arriendo, no tengo para pagar la hipoteca, bueno, lo que haya sido, ¿cierto? No tengo para pagar la cuota del carro, y me quedé sin empleo. Me ponía en los zapatos del pastor actualmente, y tal vez es un pastor que ha empezado la obra, que está caminando en el ministerio. Dios le va a enseñar a depender de Él en todas circunstancias, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Yo conozco muchos que son de mucha fe y se han endeudado, a uno allí en particular, 23 millones de pesos se endeudó, porque tenía mucha fe y sacó un centro en el centro comercial ahí en mi centro del norte, de aquí, de Occidente, y sacó un local muy grande. Y yo tengo mucha fe, y tengo fe, y tengo fe. Se fue viendo 6 millones, 23 millones, casi un año de arriendos. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es mejor? ¿Una fe sin Dios? ¿Una fe que solamente es para cumplir mis deseos carnales? La honra, el que yo saqué un local en un centro. Y ese pastor salió avergonzado de ese lugar. Salió en derrota de ese sitio. O este pastor que dice, yo prefiero no quedar mal con el dueño de esta casa y se la devuelvo, de esta bodega, de este lugar donde nos congregamos, porque los hermanos han perdido el empleo, los han dejado cesantes, y Dios proveía escasamente para el arriendo y para las necesidades de la iglesia. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo? Y me pongo una situación muy difícil, muy difícil. Yo creo que en ese momento o crezco en fe o me quedo ahí, ¿cierto? Dos posibilidades había, o crezco en fe o me voy para atrás. Pero gracias a Dios no me tocó resolver ese dilema en ese tiempo. Gracias a Dios, Él me proveía por otro lado. Pero cuando el Señor me dijo, vas a trabajar tiempo completo para mí, casi me desmayo, porque no queremos eso, no queremos vivir por fe. No, yo no sabía vivir por fe. Y yo dije, Señor, aún no, perdóname, Señor, pero yo espero un tiempo más, porque no hay quien pague el arriendo, Señor, no hay quien pague mi arriendo en mi casa. Señor, yo no voy a hacer eso. Escúcheme, 3 meses después de haber hablado de esa manera, la empresa quebró. Esa empresa donde yo estaba quebró. Y ahora me tocó dar el salto de fe. Ahora fue algo que me empujó el Señor para enseñarme. Tal vez hoy el Señor está empujando a muchos de mis hermanos consiervos a vivir por fe. Y nos está enseñando a nosotros, a toda la iglesia, a vivir por fe. Vivir día a día sabiendo que el maná va a llover del cielo, sabiendo que las codornices van a caer en la red. Vamos a vivir en fe. Pero, escúcheme, vamos a hacerlo. Mire, tenía un testimonio para dar, pero el tiempo se me está agotando. Escuche esto. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie, ¿cierto? Y cuando el Señor habla de esto, empieza a decir necios y ciegos. Necios y ciegos, les dice. Un ciego no tiene visión espiritual. Un ciego no ve más allá. Un ciego ve lo de hoy y no ve el mañana. Entonces, escuche, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Enseñamos esa parte muy bien, pero se nos ha olvidado de la misericordia, del amor, de la iglesia unida, de nada de chismes, de nada de adulterio, de fornicación, nada de eso. Se nos ha olvidado. Solo
tenemos algo bien claro. El número 421 diezmó o no diezmó. Una vez no voy a dar ese testimonio, pero mire, guías ciegos, que coláis la menta, el mosquito, ¿cierto? Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Dios mío, queremos el mosquito, ¿cierto? Queremos colar hermanos, es que si ustedes diezman, Dios les va a dar dinero. Claro, eso está escrito, es verdad. El Señor dice, abriré las ventanas de los cielos y probadme ahora en esto. Eso lo sabemos, me lo sé de memoria. Pero, ¿por qué no le enseñamos a la iglesia todas las verdades, todas las cosas? Que es mejor que deje su ofrenda y se ponga a cuentas con su hermano. Que es mejor que esa viuda que dio 2 blancas fue la que más dio. ¿Por qué no enseñamos eso? ¿Por qué no enseñamos que tenemos que vivir vidas santas? Que tenemos que vivir vidas comprometidas con Dios en todo, en donde estemos desempeñándonos, en el trabajo, donde sea, donde estemos. ¿Por qué? ¿Por qué no enseñamos la verdad? Toda, sin excepción alguna. Nos hemos vuelto, como dijo alguien, la iglesia empresa, ¿cierto? La iglesia me tiene que dar. Ahora mire, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticias. Tremendo. Decírselos en la cara a los hipócritas fariseos de su época. Corrió a peligro su vida, pero lo dijo. Y le enseñó a sus discípulos que esa no era la vida cristiana. Ese capítulo 23 de Mateo tiene que enseñarnos la justicia de Dios, tiene que enseñarnos una vida plena en Cristo Jesús. Pero si sigo con esto, me voy a encender. Escucha, vamos nuevamente a Mateo, el capítulo 5. Sigamos ahí, ¿cierto? Y vamos al versículo 31. Ahí el Señor habla de algo bien importante. Y escúcheme, esto es actual. Hoy la iglesia está pasando por muchas cosas como esas. Hoy la iglesia tiene que entender que si el Señor lo consignó en la Biblia, en el Sermón del Monte, es porque teníamos que enfrentarlo, es porque teníamos que verlo, es porque teníamos que manipular todas estas cosas. Y estoy hablando de manipulación, de palpar, ¿cierto? Todas estas cosas. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero antes de hablar del divorcio, habló del adulterio. Entonces, como que el adulterio es lo único que puede llegar a permitir un divorcio dentro del matrimonio. ¿Me entiende? Espero que me entienda correctamente. La única causa por la cual un matrimonio se puede deshacer, bueno, son 2, morir o el adulterio dentro del matrimonio. Entonces, miren lo grave que es este punto. Hemos como hablado de esto mucho tiempo, pero es para que nos demos cuenta que el Señor esto lo tiene claro y lo ha hablado claro, y nosotros lo hemos hablado claro muchas veces. Hace 2 días lo hablamos. Jesús y los juramentos. Escuche, el viernes fue que lo hablamos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué habla el Señor al respecto? El juramento es algo que debemos tener claro y debemos decir, bueno, yo, no es el juramento de yo juro, ¿no? Sino cada palabra debe ser como un juramento. Cada cosa que yo digo debe ser como un juramento, como algo que se va a cumplir porque yo lo digo, ¿cierto? Yo digo, voy a darle pan a mi hermano, le voy y le llevo un pan. O yo digo, voy a las 5 y a las 5 voy a ir, a no ser que suceda algo mucho por allá extraño o raro, ¿cierto? Que me impida hacer estas cosas. Pero la verdad es que muchas de las cosas que nosotros decimos lo decimos por salir del instante del problema.
Usted no escucha personas que dicen, ah, bueno, nos vemos, ¿cuándo almorzamos? Y nunca almuerzan. ¿No ha visto que hay muchos que dicen, ah, sí, yo te invito a tal? Y nunca lo invita, nunca. Porque es que estamos acostumbrados a mentir de todas las maneras. Eso es mentira. Estamos jurando, estamos hablando cosas como, o es que la palabra suya hoy no vale, la palabra nuestra no vale, lo que yo digo no vale. Hace muchos años, ¿cierto? Muchos años, cuando yo era un muchachito, mi papá tenía un carro, una camioneta en la cual distribuía a las droguerías cosas. Él era farmacéutico y todo esto. Y llevaba, era una camioneta muy especial, y llevaba sus cosas para distribuir y para vender. Y resulta que una vez dijo, tengo que comprar un carro más grande. Esta camionetica no me caben todas las cosas, voy a comprar un gran carro en ese momento. Pero necesito vender no puedo tener al tiempo. Entonces dijo, voy a ponerle un precio. Yo me acuerdo algo así como 5,000 o 10,000 pesos, no 10 millones ni 15 como ahora, sino 10,000 pesos o 5,000 pesos, una cifra que hoy es una risa. Mi padre compró la casa en los Alcázares, le costó 60 pesos, 60,000 pesos. Entonces, las cuotas eran de 200 algo, o sea que era algo muy fuerte para pagar, pero escúcheme, en esa época ese carro valer 8,000, 10,000 pesos, era algo exageradamente caro. Y resulta que dijo, voy a venderlo, y me compré uno más grande para hacer esto, y hizo sus planes, sus proyectos, y un vecino supo que lo estaba vendiendo, y llega y le dice, oye, ¿estás vendiendo tu camioneta? Le dijo, sí. ¿Cuánto vale? Le dijo, vale 10,000 pesos. Le dijo, bueno, es un trato, yo se la compro, le doy la plata el próximo sábado. Creo que era un sábado, un domingo cuando hablaron. Le dijo, el próximo sábado yo te entrego la plata. Entonces mi padre dijo, bueno, listo, es tuya, no hay problema. En el transcurso de la semana vino otro vecino que supo que mi papá estaba vendiendo el carro. Y le dijo, ay vecino, usted está vendiendo el carro, no sé si fue el miércoles o el martes. Le digo, está vendiendo la camionetica, ¿cuánto vale? Mi papá le dijo, ya la vendí. Le dijo, ¿de verdad? No puede ser. ¿En cuánto la vendió? Le dijo, en 10,000. Yo la vi 10,500. Mi papá no había firmado ningún papel con su amigo. Mi papá no había hecho ninguna transacción, ni firma, ni sello, ni huella, ni notaría, nada. Solo habían hablado. Y le dijo, no, lo que pasa es que el señor Martínez dijo que lo iba a comprar el sábado, me daba la plata, en 10,000, y yo le di mi palabra. El otro señor dijo, hombre, pero se gana 500 pesos. Yo la compro en 10,500, eso no tiene nada. Y trató de convencer a mi padre. Me dijo, si el sábado a las 12 de la noche él no ha venido con los 10,000 pesos, yo te la vendo en 10,000 pesos a ti. De verdad, sí. Ok. No le quiso aceptar su oferta. El sábado el señor Martínez vino y le entregó la plata, los 10,000 pesos. Y papá le dio la camioneta y se acabó. Hicieron la transacción y todas las cosas que tenían que hacer y se acabó. La palabra valía. Hoy no vale. Hoy tienen que ser un sello, una firma y la notaría, y sin embargo están intentando robarle. Por eso nosotros debemos tener una palabra como un juramento. Hoy. Lo que tú digas sí es un sí, y si dices no, es un no. Pero muchos no viven eso. Engañan aquí, engañan allá, hablan cosas que no son, dicen cosas que nunca van a cumplir, cosas que nunca van a llevar a la realidad. Entonces, pero yo digo, no juréis en ninguna manera. O sea que la idea es que si yo voy a hablar algo que no voy a cumplir, que sé que no voy a cumplir, o que probablemente no voy a cumplir, diga no sé, o no, y se acabó. Porque lo que es más es pecado. Eso dice el Señor. Pero vuestro hablar sí, sí, no. Porque lo que es más de esto,
de mal procede. Entonces, si tú no tienes el derecho o no quieres, ¿cierto? Pecar, quedar mal, pues hombre, no lo hagas. El pecado siempre es una fuerza destructiva. El pecado siempre va a enredar la lengua. El pecado va a querer que tú digas cosas que ni siquiera estás pensando, como los fariseos en su tiempo. Hablaban cosas verdaderas, pero nunca pensaron ni siquiera de actuar tal como estaban enseñando. No permitas eso en tu vida. No cambies la verdad de Dios por una mentira que no va a durar mucho. Aprendamos a ser en todo tiempo y en todo momento, ¿cierto? Leales con Dios. Había una escuela en el pueblo judío, la de Samai, que era muy estricta con la palabra, era muy severa, muy tremenda, ¿no? Y en esa escuela definían alguna cosa indecente como una falta de castidad y era muy duro. O sea, que cuando usted hablaba, lo que esta persona estaba diciendo, y si no lo cumplía, era algo muy fuerte, era algo que no debían haberse pronunciado en sus labios. Hace muchos años no habían escrituras en las casas, los negocios eran de palabra, hace unos años, estoy hablando de 70 años o 60 años o 50 años, lo de mi papá hace 40 o 50, y la verdad es que lo cumplieron, había palabra, el honor tenía, valía. Hoy no, nuestras palabras como que no quieren tener valor, pero si usted es cristiano, yo soy cristiano, lo que hablemos, cumplámoslo. Entonces, y había otra escuela, ¿no? La de Hillel. En esa escuela era liberada, amplia, era muy generosa. Decían que querían decir que un hombre se podía divorciar, podían hacer lo que quisieran, podían incumplir su palabra. O sea, necesitamos entrar en qué escuela quiere usted vivir. ¿Qué quiere hacer usted con su vida matrimonial también? ¿Qué quiere hacer con su vida familiar? Calcule, piense, ¿qué quiere hacer con su vida cristiana? O sea, ¿qué es más importante para usted? ¿Qué es lo que más valor tiene? Póngale en una balanza, ¿qué es lo que más pesa? Si su palabra o no pesa tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que más vale? Mire, hablando del matrimonio, del adulterio, del juramento, de todas estas verdades que están en Mateo 5, el matrimonio de los romanos era, escúcheme, uno cree que los romanos eran muy promiscuos, pero no hay tanto. Cuando ellos conquistaron Grecia, fue cuando aprendieron a ser promiscuos, ¿cierto? Y a faltarle a sus esposas. Pero los romanos eran muy fieles, era una cultura donde su palabra valía, era una cultura donde decir las cosas valía, aunque empezaron a vivir con los césares y ellos fueron los que empezaron a dañar el corazón de estos hombres romanos. La historia de los romanos es ejemplar al principio de la historia del pueblo romano. Luego se fue corrompiendo. Hoy nosotros, el pueblo cristiano, tenemos una gran palabra para seguir, tenemos a un gran Dios para seguir, como dijo Mahatma Gandhi, ¿cierto? Mahatma Gandhi dijo, si los cristianos valoraran al Cristo que tienen, ¿cierto? Si los cristianos siguieran al Cristo que tienen, al Jesús que les habló, el mundo sería diferente. Mahatma Gandhi. ¿Cómo es posible que nosotros teniendo un Dios único, el verdadero, el gran Señor de señores, el Dios de dioses, nosotros no lo valoremos? Ni siquiera con nuestras palabras, ni siquiera con guardarnos del adulterio, de la fornicación, ni siquiera en eso, ¿cierto? No hallamos el valor real que tiene nuestro Dios. Usted ve musulmanes, ellos son capaces de matarse por lo que creen. Son capaces de inmolarse por lo que creen. Porque ellos creen que van a morir y entonces van debajo de una palmera, 7 mujeres. Y ese es el paraíso para ellos, ¿cierto? Pero, y se matan y se hacen de ellos un sacrificio vivo a su Dios mentiroso. Pero nosotros tenemos al Dios verdadero
y no somos capaces ni siquiera de dominar la lengua, no somos capaces ni siquiera de tener cuidado con aquellos a los que amamos. Es necesario, ¿cierto?, que el nivel de moralidad, ¿cierto?, que nosotros tenemos sea cada vez más amplia, que se distinga entre el mundo, que no vayan a decir, oiga, pero ese es cristiano y el día que se convirtió a Cristo hizo un verdadero juramento y ahora, ¿qué está pasando con él? ¿Qué está sucediendo en su vida? El nivel de moralidad hoy se está perdiendo. El estándar de moralidad que Jesús enseñó se está perdiendo. Y no podemos ser nosotros la última generación que servimos al Señor, como está escrito. Elías dijo, yo solo he quedado, ¿cierto? Nosotros no podemos decir eso. Tenemos que enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que vivir en nuestro hogar vale la pena, que ser cristianos vale la pena, que Jesús y nosotros somos la mayoría, que no hay forma de que el diablo nos gane batallas, ¿cierto? Que la mentira nos gane batallas, que el adulterio nos gane batallas. No podemos nunca permitirnos eso, ¿no? Porque usted y yo hemos sido llamados para ser heraldos, para ser ejemplo de una generación pura. Tal vez sea la última, ¿cierto? Porque todas estas señales que se están dando son principios de dolores. No sabemos cuándo viene Jesús por la iglesia. Pero qué bueno que cuando Él venga, encuentre una generación enseñada por usted, por nosotros, a vivir una vida plena en Cristo, que no se raje, que no se desanime, que no eche todo a perder por un momento de locura. No lo podemos hacer. No lo hagamos. Nunca lo hagamos. Tengo un dato sobre un tal Spurius Calvilius Ruga. ¿Sabe por qué fue famoso este? Y ustedes lo pueden ver en el diccionario. Escríbalo. Spurius Calvilius Ruga. Está escrito, ¿cierto? Usted lo puede encontrar. Él fue muy famoso. Le voy a decir por qué fue famoso él. Porque él fue el primer hombre romano que se divorció de su mujer. ¿Saben qué año? 234 antes de Cristo. ¿Y sabe por qué la dejó? Porque era estéril y porque era medio chiflada y porque no quería tener hijos. ¿Qué tal? O sea que, y él sí quería tener hijos. Pero mire, el primer matrimonio en el pueblo romano, en el romano antiguo, ¿cierto? Ya después vinieron los césares y las cosas y bueno, y empezó a dañar todo la moralidad del pueblo romano. Y después cuando ellos conquistan los griegos, ese problema, ¿cierto? Se les pegó a ellos, porque los romanos eran promiscuos, los griegos eran promiscuos y empezaron a ansiar lo que ellos tenían. Espero que haya anotado el nombre y lo averigüe y verá que es un buen dato. El primer romano que se divorció, eso fue noticia a nivel mundial, ¿no? Como hoy está pasando. Fue su coronavirus en su tiempo, ¿no? El virus de la separación de sus esposas. Séneca hablaba de las mujeres que se casaban para divorciarse, que se casaban para tener un estatus, ¿no? Y que se divorciaban para volver a casarse. ¿Qué tal? Era un deporte. Hoy actualmente vemos varios ejemplos entre los artistas, 7 y 8, pero no solo de los artistas. Usted hoy ve muchos cristianos casados y divorciados, siendo cristianos, claro, no estoy hablando en el mundo, pero qué tremendo, ¿cierto? Esto nos habla a nosotros hoy de tener mucho cuidado con nuestras decisiones en el matrimonio, tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos cuando pronunciamos palabras, tener mucho cuidado, ¿cierto?, con el hacer las cosas a las que fuimos llamados. Muy pronto vamos a tener un tiempo para hablar solamente del adulterio, del divorcio, de los juramentos, porque todo como que está ligado. ¿O es que usted no juró amar a su esposa hasta que la muerte los separe?
Usted no juró delante del Señor que en la soledad, en la tristeza, seguiría amando a su esposa hasta el final. No, no en la pobreza, en la riqueza. No, no lo juró acaso. No dijo delante de Dios y del pueblo del Señor que usted amaría a su mujer hasta que la muerte lo separe. Pues hombre, tal vez no lo dijimos conscientemente. Tal vez no entendemos sobre este punto. Algún día tendremos el versículo 27 al 34, ¿cierto? Muy claro en el capítulo 5 del Sermón del Monte de Mateo. Esto vamos a ampliarlo, tal vez va a ser un seminario de días, pero quisiera hablar sobre este punto. Ya, sí, se nos acaba el tiempo, pero vamos a hablarlo y vamos a ampliarlo muy adelante, en otro tiempo. Yo sé que vamos a tener una hora especial para hablar del matrimonio. Y saben, hay un tema tan importante en la iglesia, que es la disciplina. ¿Saben? La iglesia se ha perdido eso porque como no conocemos a nadie, no disciplinamos a nadie. Como no conocemos a nadie, como ahora la iglesia solo está hecha para recibir diezmos y ofrendas y no más, pues hombre, no disciplinamos a nadie. No conocemos el pecado, no nos interesa, sino que traigan sus diezmos al alfolí, eso lo sabemos bien. Entonces, cambiemos ese rol que se está llevando en las iglesias. En muchas, no todas, gracias a Dios, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, ¿cierto? Ante Mamón, ¿no? Ante Baal. Pero necesitamos hoy cristianos íntegros, cristianos que amen al Señor por encima de lo que aman sus cosas. Vamos a orar y vamos a darle gloria a Dios. No sé, vamos a tener un buen tiempo, un muy buen tiempo. ¿Para qué? Para hablar de esta parte del matrimonio. Vamos a hablar un poco del adulterio, del divorcio, y vamos a ser más claros aún, aunque ya hemos hablado de eso, vamos a ser más claros, porque es una lepra hoy en la iglesia.